nuestro primer invitado, Juan Cruz Castañeda. ¿Cómo andas, Juan Cruz? ¿Bien? Bien, muchas gracias, Beto, por invitarme nuevamente a tu programa. ¿Otra vez un libro? Sí. Otro libro. La otra vez habías venido con el libro de Sonelín. Con el libro de Perón, ahora con el libro Marcel Lefebvre, un hombre de Dios y un defensor de la Iglesia. Es un libro sobre el arzobispo francés, Monseñor Lefebvre, que fue un defensor de la tradición milenaria de la Iglesia Católica, que fue modificada en el Concilio Vaticano II por Juan XXIII y Pablo VI. Básicamente esta reforma consistió en cambiar la misa tridentina, que fue consagrada a perpetuidad por San Pío V, que era latín, por la misa... Está bien, no, cuenta toda la historia del libro. El libro, como la otra vez, lo haces vos por tu cuenta, sí. La gente lo puede conseguir en la librería, ¿cómo es? El libro está a un precio promocional en la librería de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, que es de la gente de Lefebvre, en Venezuela, 1380 en la ciudad de Buenos Aires, y en otras librerías como Huemul. Pero la gente interesada se puede comunicar directamente conmigo. Después lo ponemos abajo. Igual decirlo. Sí, Juan Cruz Castañeda, estoy en Facebook, o si no, Juan Cruz C 1984@gmail. Porque estos son los libros, ediciones de autor. Lamentablemente no tengo el apoyo de ninguna editorial grande, es un trabajo pulmón, por eso te agradezco infinitamente esta posibilidad que me das de expresarme e invitar a toda la gente que quiera acceder al mismo. Juan Cruz, ahora sí, ya lo agregamos a Aldo a la conversación. Más allá del libro que viniste a presentar y demás, es un programa de actualidad, y estos días, se ve tu militancia nacionalista y demás, estos días se han sucedido cosas que lo mismo que charlamos cuando viniste a presentar el otro libro, tienen que ver con un gobierno que está desmalvinizando, si se quiere, de alguna manera. En realidad está continuando esta lamentable política de desmalvinización luego de la derrota de la guerra, que esta política no lo empezó ni Kirchner ni Macri, lo empezaron los militares. Pero la continúan con una gravedad. Hubo hechos que han pasado desapercibidos por la situación social que vive el país, y que se le haya permitido a las empresas de bandera chilena que ahora puedan viajar, ¿no?, a Malvinas, que las empresas que antes, si hacían negocios en las Malvinas, no podían hacer negocio con el Estado Nacional, ahora lo puedan hacer, que hasta que un diario como Clarín publique que las Malvinas es un territorio inglés reclamado por argentinos, por Argentina. Digo, han sucedido cosas, vos desde tu óptica nacionalista, y sé que también estás ahora con un nuevo libro que tiene que ver con temas Malvinas. Sí, entrevistando a excombatientes. Y demás. ¿Qué opinión escuchás de los excombatientes referido a esto? Sí, realmente una vergüenza lo que está pasando, que no lo empezó el doctor Alfonsín y la democracia, lo empezaron los mismos militares cuando se perdió la guerra. Lamentablemente en muchos combatientes hubo un estrés postraumático, muchos de ellos se suicidaron, y lo que ocurre en los últimos tiempos, por lo que tú bien mencionabas, más sumado otro tema que te olvidaste de mencionar, que fue muy importante y mucha gente lo repugna, y yo comparto el viaje de Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz, junto a otros combatientes, diciendo que los de las Malvinas son NN. ¿Cómo van a ser desconocidos? Son soldados que murieron peleando por Dios y por la patria. Realmente se faltó el respeto a los héroes de Malvinas. Y hay otro caso, ¿no? El 2 de abril no hubo ningún acto oficial. Sí. ¿No? El 2 de abril. Hubo la famosa cambió la política diplomática, la mirada del gobierno frente. Hay como por lo menos una sensación, te pregunto a vos, que evidentemente sos el entendido. Hay una docilidad del gobierno frente al Imperio Británico. Sí. Bueno, a este gobierno en particular, sí, ¿no? Creo que veníamos de un proceso donde el gobierno anterior era más hostil, ¿no? Presionaba a los países del hemisferio. Y de alguna manera ayudó a los excombatientes, el kirchnerismo, aunque yo estoy en contra del kirchnerismo, pero hay que reconocer, en honor a la verdad, que se establecieron las pensiones a los excombatientes, a los veteranos, que se los ayudó, incluso una Secretaría de Estado de excombatientes. Lástima que lo pusieron a firmo, pero bueno, no importa, lo importante es que lo hicieron. Pero este gobierno realmente hay un desprecio total, no solo a Malvinas, sino a la patria. Por ejemplo, en el desfile del Bicentenario el presidente fue un rato y después se fue.
O sea, tanto le costaba, estaba en algo histórico, 200 años de independencia. Ya este gobierno claramente demuestra un desinterés a los temas de la patria, y lógicamente la patria lo conformamos todos los argentinos, un desinterés total hacia los argentinos. Quizás el gobierno está haciendo bien las cosas a nivel económico, técnico, pero no está administrando nada, está administrando... Y un desprecio hacia los veteranos de Malvinas. Así es. Un desprecio hacia los veteranos de Malvinas. Me parece que... hacia los veteranos de Malvinas, hacia los jubilados, hacia los maestros. Sí, pero bueno, obvio. Pero puntualmente hablamos del tema Malvinas, sí. ¿No? El hecho de este cambio de política, de diálogo con los ingleses, de permitir cosas... que termina siendo, me parece, una falta de respeto a los veteranos de Malvinas y a los familiares de los veteranos de Malvinas que no volvieron. Sí, es como dar por establecido que las islas no se pueden recuperar, que ellas son inglesas, que Argentina ya tiene que dar vuelta a la página. No, hay que tener respeto por los 649 muertos en Malvinas y la gente que luego tuvo esta fatídica decisión del suicidio. También hay que honrar la memoria de esta gente. Y también de quienes volvieron y están vivos. En política hay como la mirada del gobierno, es como que hay una resignación que el estado de cosas no se puede cambiar. Sí. ¿Sí? O como diciendo, hay cosas más importantes que Malvinas. Sí, hay cosas importantes, pero Malvinas también lo es. Sí, no se puede minimizar. Pero aparte, corregime si me equivoco, ningún país serio pone en su agenda en segundo orden un tema como el de Malvinas, el tema de la soberanía, el tema de recuperar un territorio. Si nosotros hacemos una mirada rápida del mundo, vemos que... Por ejemplo, Ucrania con Crimea, España con el Gibraltar, grandes potencias, tenemos China, como es su política anterior, por ejemplo. Ahora, ¿hay algún eje que vos podrías enumerar en política diplomática frente a Malvinas? En términos de agenda, ¿cuál tiene que ser la política diplomática frente a los isleños o frente al Imperio Británico? Esto, digamos, seguir reclamando en los foros internacionales Malvinas, porque hacer una guerra y eso. No, pero. O sea, reclamar en los foros internacionales la descolonización de Malvinas y hacer fuerza común con países como España, que también tiene un tema de colonización, y tantos otros. El mismo el caso del noble pueblo y heroico de los palestinos. Ellos también viven la colonización brutal del imperio sionista de Israel. O sea, nosotros vivimos la colonización británica. O sea, hay que hacer fuerza común con los países que... Y mantener política como era de prohibirle a las empresas que hicieran negocio en Malvinas que tuvieran negocios en el Estado argentino, por el Estado argentino. O el tema de impedir que aviones que salgan del territorio nacional lleguen a las Malvinas. O abrir las visitas para el pueblo argentino que pueda conocer Malvinas. En una época se dijo que se iba a hacer, quizás se hizo, pero hoy en día no existen vuelos a Malvinas. Y uno no puede creer lo que no conoce, es un principio filosófico. En cambio, si los argentinos, por ahí, en vez de irse a Miami, en vez de irse a Europa, conocen Malvinas, conocen nuestro territorio... Lo que pasa es que tienes un problema, ¿no? Ahí tienes que ir un problema que los que cuando vos llegaste quieren sellar el pasaporte como que entras en territorio inglés. Sí, porque bueno, jurídicamente, como es una colonia, no se descolonizó, está considerado territorio británico, pero el tema tenemos que... No, pero me refiero que hay personalmente muchísimos que no aceptan eso. Sí. Que te sellen el pasaporte como que entras en territorio inglés, no. Bueno, Juan Cruz, te agradezco. Repetime el tema del libro, repetí tu mail. Bueno, el libro se llama Marcel Lefebvre, un hombre de Dios y un defensor de la Iglesia. Habla sobre la defensa de la bimilenaria tradición católica que fue de alguna manera destruida por el Concilio Vaticano II y el nuevo Ordo Missae de Pablo VI, y se consigue en la librería de la Fraternidad, Venezuela 1380 en la capital federal, o si no a través de mi mail o de mi página de Facebook, Juan Cruz Castañeiras. Perfecto, el mail lo vamos a agregar abajo. Muchas gracias. ¿Y el fin de semana vas a hacer pop? Sí. ¿Por este tema? No, voy para entrevistar a veteranos de la Guerra de Malvinas. Ahí empezar a trabajar sobre el cuarto libro, que va a recoger varios testimonios de héroes de Malvinas. Ya hay entrevistados muchos de ellos, como el Comodoro Carvalho, un gran héroe de Malvinas, el general Balsa, el teniente coronel Nani, y así vamos a seguir sumando testimonios para, si Dios quiere, sacarlo de esta. Bueno, muchísimas gracias, Juan. No, gracias a ustedes. Muy amable.